Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de libros que ha censurado la Iglesia y es que no podéis perderos este vídeo de verdad porque es que vais a alucinar. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de libros que ha censurado la Iglesia por un motivo u otro, a lo largo de una etapa u otra, de un género u otro. Llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer este vídeo porque para los que ya me seguís desde hace más tiempo en el canal, ya sabéis que he hecho vídeos sobre libros censurados pues en Estados Unidos, en otras partes del mundo, libros infantiles censurados, juveniles, etcétera, pero nunca había hecho un vídeo de libros censurados por la Iglesia. Entonces lo llevaba arrastrando, llevaba queriéndolo hacer desde hace mucho tiempo y por fin ha llegado el momento. La verdad es que me gustaría que vierais el vídeo sobre todo por curiosidad, porque es muy heavy que ciertas obras se hayan censurado por ciertas cosas, ¿no? Así que sin más dilación vamos a empezar con el vídeo y os voy a explicar un poquito pues qué obras han sido censuradas y el por qué. Así que vamos allá, espero que os guste muchísimo este vídeo. Hago aquí un breve inciso antes de empezar para deciros que tengo 2 meses gratis en Podimo, que es una plataforma donde escuchar audiolibros, podcasts, etcétera, que está súper bien. Yo la utilizo en mi día a día para estar escuchando siempre cosas súper interesantes y aprendo muchísimo, y desde Podimo me han dado 60 días gratis, es decir, 2 meses, o sea, es una locura. Os voy a dejar el link por aquí abajo por si queréis tener esta oferta. Solo me la han dado para el verano, así que aprovechad porque de verdad que es que os va a encantar ir a la playa, a la piscina, a todo con los audiolibros. Os vais a enamorar de este formato y los podcasts, que también son súper interesantes, de verdad. Así que ya me contaréis si escucháis cositas en Podimo. Ahora sí que sí empezamos con el vídeo. Vamos allá porque aquí hay muchísimos libros. Y vamos a empezar con Alas Clarín, con La Regenta, que fue prohibida por el franquismo por su anticlericalismo, su lascivia sacrílega y su denuncia de la hipótesis en la Sociedad de Provincias, y fue censurado en España. ¿Qué os parece? Luego también se prohibió la Biblia de Jerusalén porque la Iglesia Católica tuvo como varias reticencias a las traducciones a algún idioma que no fuera el latín, el griego o el arameo. Esta prohibición terminó con el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre 1962 y 1965. Luego también, por supuesto, que otro libro que yo sabía que iba a estar era el Código Da Vinci, de Dan Brown, que fue condenado por el Vaticano en 2003, si no me equivoco, por su visión negativa del Opus Dei y por defender que básicamente toda la historia que nos ha contado la Iglesia Católica está basada en mentiras. Luego también se prohibió, aparte de la Ciudad de Vaticano, también en el Líbano, porque se consideraba nuevamente que era ofensiva para el cristianismo. Todos conocemos el famoso libro de Lewis Carroll, entre muchos que tiene obviamente, pero uno de los más famosos es Alicia en el País de las Maravillas. Pues bien, este libro también estuvo censurado por la Iglesia porque se pensó que atribuir inteligencia a los animales era un insulto para la sociedad y los niños debían estar alejados pues de todo eso, ¿no? Eso era una locura. Otro libro muy famoso de Camilo José Cela es La Colmena, que también estuvo prohibido durante varios años porque se pensaba que había mucha sexualidad entre sus páginas, entre sus personajes, en la historia en general. Ahora pasamos a Julio Cortázar con Rayuela, que es uno de los libros más famosos, pues diría yo, de la historia, ¿no? Bueno, este escritor estuvo en la lista negra de la dictadura militar argentina porque sus libros no podían ser leídos en su país natal y él tuvo que exiliarse a París. O sea, estuvo censurado en Argentina. Qué fuerte me parece. Vamos ahora con Darwin, con El origen de las especies, que fue censurado por la Iglesia Católica en varios países como Reino Unido, Grecia o Yugoslavia, porque obviamente que todo el mundo conoce esta teoría darwinista, es que la Iglesia consideró que atentaba contra la idea de creacionismo que había propuesto y que había dado siempre la Iglesia Católica. Creo que aparte de estos países que os he dicho ahora, creo que hay más, porque en el propio artículo pone que fue censurado prácticamente en toda Europa, aunque creo que esos países fue en los que más afectó. Ahora vamos a pasar a hablar de un libro que yo nunca había escuchado hablar de él, se llama El Censor, obra periódica, y se denunció básicamente, según pone aquí, sobre los vicios de nuestra legislación, los abusos introducidos
con pretexto de religión, los errores políticos, etc. Y fue censurado en España. Luego tenemos el famoso diario de Ana Frank, que ha dado la vuelta al mundo. Todo el mundo conoce la historia de Ana Frank, todo el mundo conoce el diario de Ana Frank y muchas personas lo han leído. Yo estoy entre una de ellas. De hecho, tengo un vídeo donde os hablo, bueno, tengo varios vídeos donde os hablo de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo, por si os gustan este tipo de libros. Y este libro pues se prohibió por contenido, al parecer, pornográfico, sexual, etc. Y también se consideró que era como una obra muy depresiva, muy oscura, muy triste para enseñarla en los centros educativos. Principalmente esta censura llegó de la mano de Estados Unidos. Otro libro muy famoso es Adiós a las armas, de Hemingway, que principalmente, un poco como lo anterior, fue prohibido por contenido sexual. Y la censura llegó de la mano de también Estados Unidos, Italia y España. Luego otro libro que fue prohibido en varios países de Europa y también en Estados Unidos fue Tintín en el Congo, porque se expresaba que bueno, había mucho racismo en él. También en varios países europeos, el del libro que vamos a hablar ahora también se prohibió, sobre todo en Alemania, Suiza, etc., que fue Mi lucha, de Adolf Hitler. El siguiente es Odisea, de Homero, que principalmente lo censuraron y lo prohibieron porque no era apto para la gente adolescente, para que lo leyesen las personas adolescentes. Otro libro también súper conocido, que hemos oído hablar de él en todos sitios, lo hemos visto en todas partes. Es un libro bastante polémico y por eso ha estado prohibido en diferentes ocasiones, en diferentes lugares. Os voy a hablar ahora de Un mundo feliz. Es un libro que estuvo prohibido durante mucho tiempo en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, como por ejemplo Irlanda, Australia, etc. Por un poco lo anterior. Todos tienen como similitudes en cuanto a su prohibición, pues es que tiene contenido explícito sexual y en este caso también hay un lenguaje ofensivo, hay racismo, etc. Luego también está La metamorfosis, de Kafka, que fue censurada en Alemania, la República Checa y la URSS. Seguimos con Las mil y una noches, que ya sabéis que es una recopilación de cuentos tradicionales. Pues fue censurado en Egipto porque contenía pasajes que eran obscenos y eran como una barbarie para la sociedad actual de la época. Pasamos con La amante de Lady Chatterley, que bueno, obviamente pues esto era una novela erótica y creo que ya pues sobra todo lo que se vaya a decir sobre esto. Fue censurado bueno, y prohibido obviamente en Reino Unido hasta 1960. Pasamos con El Lazarillo de Tormes y la segunda parte de la vida del Lazarillo de Tormes, por Juan de Luna, que fue censurado y buscado por la Inquisición por las críticas hacia la Iglesia, y esto pasó principalmente en España. Pasamos ahora con El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, que fue condenado por promover creencias no cristianas y lo hizo sobre todo, o sea, quien censuró esto fue el Papa. El Papa prohibió que se leyese este libro directamente. Vamos ahora con Trópico de Cáncer, de Miller, que básicamente se prohibió en Estados Unidos por el hecho de contenido sexual, básicamente encuentros sexuales y todo lo que tiene que ver un poco con el sexo. Mucho estaba tardando ya en salir este libro, un libro que ha dado la vuelta al mundo y que es muy conocido, que es Lolita, de Vladimir Nabokov. Es un libro que se ha puesto siempre sobre las cuerdas por su contenido, digamos, pornográfico, y se prohibió por la Iglesia en Estados Unidos y también en Gran Bretaña, Francia, Sudáfrica y en muchos más países que no salen aquí, pero estoy segura que se ha prohibido en muchos más porque es un libro que no ha sido muy querido siempre. Luego Rebelión en la Granja, de George Orwell, también fue prohibido en diferentes partes del mundo, empezando por Estados Unidos. Entonces este libro atentaba contra la sociedad en ese momento, entonces bueno, pues también fue prohibido y censurado por la Iglesia. Harry Potter y la Piedra Filosofal, de J.K. Rowling, es un libro que quizá os sorprenda un poco ver, o quizá no, a mí no me sorprende en absoluto, porque se le acusó de promover la brujería, entonces fue prohibido en diferentes escuelas, sobre todo de Estados Unidos y también en otros países del mundo, como por ejemplo Reino Unido, Emiratos Árabes, y bueno, este libro tuvo bastante consecuencia. Ahora os voy a leer una parte que la verdad yo no tenía ni idea de esto, nunca había escuchado de hecho hablar sobre ello,
y es que se prohibieron los versos satánicos. A ver, obviamente, por el título ya lo sabes, ¿no? De Rushdie, porque su publicación en 1988, mirad que no hace tanto tiempo, trajo consigo una fuerte polémica, ¿vale? Desde la prohibición y quema de libros en los países musulmanes, así como disturbios en Inglaterra y en Estados Unidos. Me parece súper fuerte. Y el ayatolá Khomeini proclama una fatwa instando a la población musulmana a ejecutar a cualquier persona relacionada con la publicación del libro. Una Bonyad o fundación religiosa iraní llega incluso a ofrecer una recompensa en efectivo por la muerte de Rushdie, o sea, del autor. Es muy fuerte esto, o sea, esto os lo he tenido que leer porque yo no tenía ni idea y quiero que quede constancia. Y bueno, fue censurado en 11 países: Pakistán, Arabia Saudí, Egipto, Somalia, Sudán, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy heavy. No sé si vosotros teníais constancia de esto, pero yo la verdad es que me he quedado un poco a cuadro. Luego también tenemos El Principito, que es un libro que es también conocido mundialmente. Es uno de los libros más vendidos de todos los años, que por cierto también tengo un vídeo donde hablo de los libros más vendidos de la historia y más leídos también, así que os lo voy a dejar por aquí arriba para que lo veáis por si os apetece saberlo, por curiosidad. Todos estos vídeos son como muy curiosos, que por cierto, si tenéis alguna idea de vídeos curiosos que queráis ver, yo me pongo a investigar y os hago un vídeo prontito, porque hay un montón de cosas súper interesantes que saber sobre el tema libros, la verdad. El Guardián del Centeno fue otro libro que también estuvo censurado y prohibido por su contenido sexual. Casi todo ya veis que se relaciona con el contenido sexual. Otro libro de censura fue Las uvas de la ira, porque se representa una pobreza extrema en Estados Unidos, entonces la gente se quedó con ese concepto de vida y se criticaba como ese sistema, ¿no? Y por eso fue prohibido. Luego los libros de Tolkien, los del Señor de los Anillos, los 3 primeros, que fueron La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, esos libros también fueron censurados en Estados Unidos por la Iglesia porque la trilogía se consideró anticlerical e incluso promovía el satanismo y la brujería. Ya veis que lo de la brujería también es impactante y hay consecuencias, ¿no? Ahora vamos con Las Aventuras de Tom Sawyer, que fue censurado en algunas partes de Estados Unidos. Como veis, Estados Unidos se suma a la larga lista de libros prohibidos y censurados por la Iglesia, porque usaba un lenguaje racista y mostraba un retrato negativo de los nativos norteamericanos o americanos en general. También en Estados Unidos la Iglesia prohibió Matadero 5, que realmente pone aquí que fueron sus libros quemados y demás, pero no sé ni qué es Matadero 5, no tengo mucha información sobre este libro, pero vaya que fue un libro que se prohibió durante muchos años también. Buscando un poco de información para hacer este vídeo me encontré en Wikipedia, que ya sabéis que suelo mirar mucho estas cosas en Wikipedia porque creo que pues están bastante bien explicadas, y literalmente lo tengo aquí porque hay un índice de libros prohibidos, que es una lista de aquellas publicaciones que la Iglesia Católica ha catalogado como libros perniciosos para la fe y que los católicos no estaban autorizados para leerlos. Esto lo voy a leer porque obviamente no me lo sé. Fue promulgado por primera vez a petición del Concilio de Trento por el Papa Pío IV el 24 de marzo de 1564. Y en esta lista se encuentran diferentes libros de los que os voy a ir hablando. De Revolutiovius Orbium Collection de Nicolás Copérnico de 1615 a 1835. Hay algunos que están en castellano y otros que están en otros idiomas, ¿vale? In Job Commentaria de Diego de Zúñiga en 1616. Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo Galilei de 1633 a 1822. De Arrahman de Francis Bacon 1668. Los libros filosóficos de René Descartes. Ensayos de Michael de Montaigne. Tratado teológico, político y ópera póstuma de Baruch Spinoza. El siguiente que os voy a decir está en francés y no sé si lo voy a pronunciar bien, pero la Enciclopedia Dictionary Enractionné des Sciences des Arts et des Métiers de Diderot y de Allenberg. El siguiente libro prohibido, Penser avec les notes de Voltaire de Blaise Pascal. Vamos ahora con el siguiente, que es un poquito más fácil de pronunciar porque está en español. Pamela o la virtud recompensada de Samuel Richardson. También estaba prohibido
El contrato social y Emilio o de la educación de Jean Rousseau. Seguimos con Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, de la Alemania de Joachim Heim. También estuvo prohibido Los papas romanos, su iglesia y su estado en los siglos XVI y XVII de Leopoldo von Ranke. Otros libros prohibidos son Rojo y Negro de Stendhal, Cours de Philosophie Positive de Auguste Comte. Este vídeo está haciendo un cuadro con tanto nombre, de verdad. Espero estar pronunciándolo bien. Igualmente os pondré imágenes, pero es que son muchos nombres, sobre todo en francés. Y yo no tengo mucha idea de francés, la verdad, lo justito. Los Miserables y Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, también estuvieron prohibidos. Algunas obras de Alessandro Dumas, padre. También las novelas de George Sand, Principios de la Economía Política, de John Stuart Mill. Varias obras de Alessandro Dumas, hijo. Vamos, todas sus novelas románticas en 1863. Y La cuestión del divorcio en 1880. Madame Bovary de Gustave Flaubert, también en 1864. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon en 1873. También estuvo prohibido Justine o Los infortunios de la virtud y Juliette o las prosperidades del vicio de Marqués de Sade. También Science de Le Homme de Claude Henry Saint-Simon. El Grand Dictionnaire universel du... no sé cómo se dice ese siglo, pero bueno, os lo pondré por aquí. No sé cómo se dice me refiero en francés, ¿vale? De Pierre Larousse. Prólogo de Emilio Castelar a la historia general de la masonería de G. Danton. Las novelas de Gabriel de Annunzio. Aquí hay uno que creo que está en, no sé si en sueco o algo así, pero pone la traducción, menos mal, en español, porque no sé pronunciar esto. Het Volkomen Huckelig, creo que se pronuncia así, pero vamos. Es El matrimonio perfecto de Theodor Henry van de Bell, traducido al inglés, al alemán y al francés. Y por supuesto, el último que aparece en esta lista, y como no podía ser de otra manera, yo ese libro ya sabía que iba a salir en algún momento, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Estos son los libros que están dentro de la lista de índice de libros prohibidos de la iglesia, que hay literalmente un libro así, ¿vale? Igualmente al final del vídeo os voy a dejar un vídeo que hice, como os he comentado antes, de libros prohibidos y censurados infantiles y juveniles, que es súper interesante y que creo que os vais a quedar con la boca abierta porque son libros muy actuales, ¿no? Y las razones pues son un poco locas, la verdad. Así que al final del vídeo os lo dejo para que cuando terminéis de ver este os vayáis a ver el otro si os apetece. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme en comentarios si queréis que haga más vídeos sobre cosas curiosas sobre libros. Si tenéis alguna idea, bienvenida sea. Y si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis por aquí abajo porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y la verdad es que me haría súper feliz, todo se ha dicho. Y nos vemos en el próximo, como os digo, con un montón de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.